primero que quisiera preguntar, teniendo en cuenta que esta entrevista es para público principalmente latinoamericano, ¿cuál considera que es el problema principal de la región de América Latina? Muy bien. Perfecto. A ver, yo creo que hay dos problemas, ¿no? Uno es la poca confianza, la frustración que hay en los resultados de la democracia. América Latina es una de las regiones donde la decepción de los ciudadanos por la democracia es la más alta. El latinoamericano cree en la democracia como concepto, pero siente que no le ha redituado los beneficios, no se ha concretado en bienestar para todos. Y eso creo que en primer lugar es parte de un proceso. El proceso democrático en América Latina no tiene mucho tiempo, algunas décadas, y se va consolidando. Pero creo que eso está atado a otro tema, está vinculado, que es la sostenibilidad económica de Latinoamérica. Hace 200 años nos independizamos de España, pero hace 200 años Latinoamérica no ha logrado su independencia económica. Somos una región condicionada a los shocks externos, a los precios de los commodities, de las tasas de interés, etc. Entonces, ¿qué hace eso? Que nuestro progreso sea muy volátil y vulnerable. Y tenemos un mantra, ¿no? El mantra de los recursos naturales. El día en que América Latina combine recursos naturales con conocimiento, nadie nos para. Y la oportunidad es única. ¿Por qué? Primero, porque si tú ves Latinoamérica en el contexto global, es una región donde hay democracias, digamos, emergentes. No hay una violencia social comparada con otras regiones. Tienes una homogeneidad de cultura, de idiomas, de códigos. Y lo último, tienes un boom demográfico pocas veces visto en la historia. Le voy a repreguntar. Dice que no hay violencia social como en otras regiones. ¿Qué tipo de violencia está pensando? Porque si pensamos en Centroamérica o en México, o en el tipo de violencia que hay aquí de diverso tipo, esos son tipos de violencia también. Sin duda. Yo no me refiero al crimen o a la delincuencia. Es una dimensión de la violencia. Me refiero a esta violencia mucho más generalizada, tipo guerra civil o conflictividad nacional, mucho mayor que se ve en otros continentes. Entonces, estas condiciones dan una gran oportunidad. Me refiero a la relativa baja violencia en los términos en los que te he mencionado, el boom demográfico, la cantidad de recursos naturales que tenemos, la homogeneidad de cultura, idioma y todo lo demás, da una posibilidad. Si América... Insisto nuevamente, sí. Homogeneidad de cultura, ¿en qué países? Porque, sí. Por ejemplo, aquí en Perú tenemos muchos problemas nuevamente, es que vinculados a que no sí. hay una cultura homogénea. A ver, nuevamente, tu perspectiva es de peruano, y como peruano yo coincido contigo, pero la pregunta es acerca de América Latina. Y cuando tú das un paso atrás y miras el mundo en general, esas diferencias en realidad son relativas, porque estamos hablando de Latinoamérica como un bloque. El hecho de contar con un mismo idioma, el hecho de contar con mismos regímenes políticos presidencialistas, el hecho de contar con una ubicación geográfica determinada, con asignaciones de recursos naturales parecidas con el mundo. Estamos hablando de América Latina, entonces sí, hay esa homogeneidad. Entonces quiero un poco apartarme de mi visión de peruano sobre el Perú y quiero más ahora ponerme con una visión, una perspectiva mundial. Lo que ocurre es que lo que uno ve también en la región, en países que tienen pueblos indígenas y lenguas diferentes, que son muchos en la región, México, Guatemala, Colombia, Bolivia, Brasil, todos estos países tienen problemas similares de interculturalidad no lograda, por supuesto, ¿no? Y donde hay derechos de algunos grupos poblacionales que no son los mismos que tienen quienes están en las capitales o en los centros urbanos. Entonces, es verdad que hay un mismo idioma en la mayoría de la región, salvo Brasil, pero al interior de cada país, especialmente los que tienen población indígena, pues no hay uniformidad. Totalmente, pero quisiera concentrarme en tu primera pregunta, después si quieres podemos tocar la segunda, pero la primera es fundamental. O sea, si resumimos el problema 1 que usted ha mencionado,
es el de la frustración con la democracia, y el segundo es la imposibilidad de mantenerse económicamente. Es una exactamente, la independencia ¿no? económica. Entonces, pasemos a una segunda pregunta. Lo siguiente es acerca de si usted recuperaría o elegiría de las políticas públicas aplicadas en la región alguna buena práctica que sirva para Perú. Primero, la limpieza, ¿no? Que es fundamental, la lucha contra la corrupción y la limpieza. A mí, el expresidente de... ¿En qué caso en particular? Uruguay. O sea, ¿tomando de dónde? Uruguay. Uruguay, ¿no? El caso uruguayo es una señal clarísima. Hay muchas reformas que se pueden hacer en América Latina, pero yo te diría que la limpieza ya marca una diferencia sustancial. ¿Cómo ha visto el papel de Cuba en las negociaciones de la paz en Colombia? La verdad es que a mí me parece que el objetivo de conseguir la paz es un objetivo universal. Yo creo que cualquier país que quiera contribuir con ese proceso es bienvenido, independientemente de cuál haya sido su experiencia pasada política. ¿Y ve alguna salida para la situación de Venezuela? Yo quisiera en realidad que Venezuela tuviera un régimen democrático de respeto de los derechos, de respeto de las libertades, y lamentablemente eso no es lo que estamos viendo, pero mi esperanza es que no solo Venezuela, sino toda América Latina se está moviendo hacia eso. Yo creo que los dinosaurios están siendo extinguidos, los dinosaurios que no creen en la democracia, que creen en la corrupción, que creen en el control de los medios de comunicación. ¿Usted tiene esperanza, pero ve elementos moviéndose en esa orientación, o qué es lo que tendría que ocurrir para que Venezuela llegue a una transición o un cambio? Yo sí veo eso. Yo sí veo que América Latina se está moviendo hacia el centro. Creo que el ciudadano latinoamericano, a diferencia de hace 20 años, te pide tres cosas. Te pide transparencia, te pide confianza y te pide resultados. Y ya no te pide ideologías. Las ideologías han resultado inefectivas para lo que necesitamos. Entonces ese ciudadano con una mente distinta está buscando otras opciones. Y lo que está pasando, por ejemplo, en Argentina, en Venezuela, en otros países, a mí me da el optimismo que estamos yendo hacia esa dirección. Es decir, entonces usted ve la salida de Venezuela en un nuevo proceso electoral. Es decir, en no lo sabemos. Próximas elecciones. Pero vemos una tendencia, ¿no? No lo sabemos, no podemos proyectar, pero sí vemos una tendencia a que progresivamente Latinoamérica quiere aferrarse a esos valores que te comentaba. Lo que vemos también en Venezuela es que ha habido desde el gobierno de Chávez un énfasis en proveer a grandes sectores de población empobrecida, que posiblemente no estaban muy atrapados por el discurso, sino por la atención que no habían tenido en gobiernos anteriores. Entonces, ¿cómo pensar acerca de estas personas que no necesariamente se interesan por la ideología, sino por los bienes que les están entregando? Sí, yo creo que eso es un error. Creo que esa es la forma más fácil de satisfacer las demandas de la población a través del populismo. Y creo que es un error. La mejor forma de elevar el bienestar es aumentando el empleo, es creciendo económicamente, es dando derechos a los demás, es invertir en educación. Pero eso toma tiempo. Entonces el populista siempre opta por lo más fácil, que es el regalo. Nosotros creemos no en dar el pescado, sino enseñar a pescar. Y por esa razón el asistencialismo dentro de nuestro discurso tiene un lugar secundario. Lo fundamental para nosotros es una revolución educativa. Mire el Perú. Ha crecido 15 años a tasas de 5% en promedio, y el tipo de bienestar que tenemos es precario, es vulnerable, empleos de muy mala calidad. ¿Y todo esto por qué? Porque no ha aumentado la productividad del trabajador, que es fundamentalmente la educación. Usted ha mencionado que no le interesa el asistencialismo, pero ha salido ayer en los diarios que en un mitin en Arequipa han repartido colchones y almohadas. Parece que su mensaje no ha llegado bien a su equipo. Sí, eso no es tan cierto. Ahí quiero hacer una aclaración. Hemos sacado un comunicado ayer explicando en qué circunstancias se ha dado esto. Ha sido un empresario que, independientemente por su propia decisión, quiso sortear 2 colchones y 4 almohadas. Entonces no estamos hablando de colchones y de regalos, sino estamos hablando estrictamente de 2 colchones y 4 almohadas que este empresario por cuenta propia
ha querido, digamos, entregar. Esto se hizo antes de mi participación, antes que yo llegara. Nosotros hemos identificado al responsable y justamente hemos dado la señal clara que nosotros no hemos hecho eso, ni lo vamos a hacer, no hacemos ese tipo de política y hemos tomado las medidas para que eso no vuelva a ocurrir. Es un caso aislado de una persona no vinculada al partido. Pero no es una persona vinculada. No, en absoluto. Volviendo a las negociaciones acerca de la paz en Colombia, de lo que se sabe hasta el momento del acuerdo que se va a lograr es que va a haber una especie de reubicación de las personas que formaron parte de la FARC y una serie de reparaciones para personas afectadas por la violencia adicionales a las que ya se han estado aplicando en Colombia. ¿Qué lecciones de ese caso son aplicables para Perú, teniendo en cuenta que aquí también hemos pasado por un periodo de violencia y que sigue habiendo personas que son miembros de grupos subversivos? Sí, en primer lugar que nosotros tenemos acá una deuda pendiente de reparaciones con todas las personas que fueron afectadas por el terrorismo, y eso es algo que nuestro gobierno va a respetar y va a implementar. Los países que han pasado por fricciones sociales tan grandes, Sudáfrica, por ejemplo, Alemania y otros países, las comisiones de la reconciliación han sido muy importantes porque han definido un punto histórico en el cual el país se ha podido mover al futuro. ¿Cómo vamos a pensar un país como el Perú que se mueva hacia la modernidad, hacia el futuro, si no atendemos eso, si no ponemos un punto? Entonces nuestro gobierno se va a comprometer con las reparaciones que han sido recomendadas por el Consejo, por la Comisión de la Reconciliación y la Verdad. Pero yo le estoy hablando de quienes estuvieron en el grupo terrorista. En el caso de Colombia, ellos están negociando con el grupo terrorista. No están solamente trabajando por las reparaciones a las víctimas de la confrontación entre las fuerzas del orden y el grupo terrorista FARC-ELN. Mi pregunta es acerca de si es que usted ve un paralelo en eso, en la situación que tenemos actualmente en el Perú. No veo un paralelo. Ha habido ya una comisión de la reconciliación y la verdad que ha dejado absolutamente todo claro, y creo que la tarea pendiente es implementar esas recomendaciones, es revisarlas. No ha habido ninguna revisión seria de las recomendaciones de esa comisión. Nosotros la vamos a hacer y vamos a caminar hacia su implementación. El caso peruano es un caso muy particular, como el de cualquier otro país. Pero, ¿por qué es tan diferente del de Colombia? Porque todos los países son distintos y los niveles de violencia y las circunstancias de violencia son totalmente distintas. Por eso es importante que una iniciativa nacional, como la que ocurrió en el caso de la Comisión, sea la que determine qué es lo que un gobierno tiene que hacer para las reparaciones. Pero existe ya ya hay una lista de personas afectadas tanto por las Fuerzas Armadas como por Sendero Luminoso. Yo le pregunto, insisto, es la tercera vez que le pregunto, porque hay un grupo de personas que en la ley no son reconocidas como víctimas, que son los que combatieron, los que fueron parte de Sendero Luminoso y que fueron, por ejemplo, para ponerlo más claro, como el caso de quienes fueron asesinados en el Frontón o en las cárceles. Ellos, por ejemplo, ni sus familiares tienen derecho a recibir reparaciones del Estado. Entonces, ¿a usted le parece que no hay nada que revisar allí? Y yo te respondo por tercera vez también, de que lo importante es que haya una investigación abierta, nacional, seria, y que se implemente. En el caso del terrorismo ya la hubo, y el problema es que no se ha implementado. Entonces, eso es lo que mi gobierno va a hacer primero, sobre lo que ya está claro, sobre lo que ya no hay nada que discutir, y donde se necesita más bien implementar, eso es lo primero que vamos a hacer. El gobierno de Michelle Bachelet está impulsando una norma para aprobación de casos de violación en tres situaciones. Una es en situaciones de violación, otra es en riesgo de la salud de la madre y la tercera es inviabilidad fetal. En su opinión, para el caso peruano, ¿alguno de estas situaciones merece un cambio en las normas? A ver, nosotros nos hemos pronunciado a favor del caso de despenalización del aborto en casos de violación. Y creo que el Congreso de la República tendría que comenzar con una discusión seria, porque no la ha dado,
Comenzó esa discusión, pero sin embargo se canceló, se paró, y nosotros creemos que esa discusión tiene que darse. Yo personalmente estoy a favor de la despenalización del aborto en caso de violación. Y lo otro que también es en lo que vamos de alguna manera contracorriente en Perú comparado con el resto de la región es respecto también de unión civil de personas del mismo sexo. Usted ahí ha ido variando de posición y quería conocer cuál es su posición ahora sobre ese proyecto que quedó archivado. En primer lugar, no he variado y han habido solo dos posiciones, una inicial en donde traté de mantener mi posición en privado y la segunda en donde la hice pública. Entonces no ha habido ninguna variación. Y mi posición personal es a favor de la unión civil. Tenemos que apostar por los derechos de todos, de todas las minorías, no solo de orientación sexual, sino de todos, poner la cancha plana. Esta semana el ministro del Interior anunció, luego de una reunión con el embajador de Estados Unidos, que iban a pedir que se instalara una oficina de la FBI en Perú para tratar de abordar los casos de extorsión que se han vuelto un problema cada vez más creciente. ¿Qué opina de esa salida? A ver, o de esa posibilidad, porque ya no le va a tocar implementarla a este gobierno, ¿no? Por el tiempo. Yo ahí coincido en que la investigación y la inteligencia de la Policía Nacional es la columna vertebral de la lucha contra el crimen. En el año 85 habían 15.000 policías que hacían investigación. El día de hoy son 4.000. En términos de ratios, el día de hoy solo 4 de cada 100 policías hacen investigación. Y esos 4 de cada 100 ni siquiera hacen 100% de investigación. Algunos inclusive están dirigiendo el tránsito. Entonces, la situación del crimen y la delincuencia, que pasa por un montón de medidas, pasa por una fundamental, que es la investigación. ¿Cuál es mi opinión por la cual ha caído en los últimos años la investigación? Porque al propio sistema político no le conviene tenerla. Te recuerdo que cuando un policía hace investigación, no solo es para atrapar al sicario o a la banda o al extorsionador, sino también a los que están metidos en narcotráfico y lavado de activos. Entonces existe un incentivo brutal del sistema para que no haya un departamento de investigación sólido. La iniciativa que tiene el primer ministro de llamar al FBI me parece interesante. Me parece más interesante la cuestión de fondo, que quieran fortalecer la investigación, pero yo creo de que eso tiene que hacer un nuevo gobierno, porque lo que hay que hacer es desde cero, porque en realidad ahorita está pues muy debilitada, sin contar con que la investigación tiene distintas especializaciones. No es distinto luchar contra el crimen, contra el sicariato, que contra una banda criminal. Eso requiere muchísimo más cosas. Ya que usted ha mencionado el narcotráfico y el sicariato, quisiera consultarle cuáles son los que ve como los problemas prioritarios de Perú. Hace un momento me dijo los problemas prioritarios de América Latina y ahora le preguntaría cuáles son los desafíos o los problemas que le parece que más golpean a Perú. Sí, yo creo que son 5 grandes reformas y quiero mencionártelas y dártelas en prioridad también. Primero, la reforma educativa, desde educación inicial, primaria, secundaria y terciaria. Segundo, la reforma productiva. Tenemos un Estado que ha abandonado sus empresas, emprendimientos, pequeños productores y tiene que intervenir. Tercero, la revolución digital / reforma del Estado, que es toda esta automatización, gobierno electrónico, simplificación de trámites, procedimientos para hacer la vida más fácil. La cuarta es la lucha contra el crimen y la delincuencia. Y la quinta es la lucha contra la corrupción. Las 2 reformas que te van a abrir el camino para que puedas hacer las 5 y en las cuales yo voy a asumir el liderazgo personal es la lucha contra la corrupción y la lucha contra la delincuencia. ¿Por qué? Porque debido a la corrupción es que no tienen los recursos ni los mecanismos para hacer todo lo demás. En educación, los colegios que se destruyen cada 6 meses por los materiales que se usan, el dinero que se gasta, como te dije, el 20% del presupuesto nacional se lo roban. ¿Cómo vas a intervenir con tus productores si no tienes dinero? Y el tema del crimen. Nadie va a hacer empresa, nadie va a invertir en el Perú si es que sale a la calle y te roba. La seguridad física más la lucha contra la impunidad son 2 de las puertas fundamentales para que puedas hacer todas las demás reformas. Entonces, los que me ha mencionado el último son los problemas prioritarios, porque usted me ha mencionado en el orden, educación, producción, pero los 2 últimos son entonces los más prioritarios, los más inmediatos, que te van a permitir que los otros fluyan con mayor velocidad.
No ha mencionado narcotráfico. ¿Cuán grave considera el narcotráfico en Perú? Gravísimo. Y creo que si en el Perú no hacemos algo articulado y serio, quizás en los próximos 10 o 15 años podemos vivir la experiencia como la de México. Y creo que hay muy poca conciencia en el Perú sobre eso. Mira, cuando en el Perú tú sales y ves una hoz y un martillo pintado en una pared, la gente salta, se le ponen así los pelos. Pero cuando explosiona un Porsche en una calle, la gente pasa 3 meses y se olvidaron. Mira lo que pasó con el caso Oropesa. Ya nadie habla de eso. ¿Y sabes cuál es la diferencia? Que el terrorismo sí lo vivimos, pero el narcoestado todavía no sabemos qué es. Entonces, el narcotráfico es fundamental y hay que atacarlo, hay que asfixiar el narcotráfico. Creo que ha sido un error focalizarnos estrictamente en las hojas, en el cultivo. Creo que hay aspectos que no hemos trabajado bien, que son insumos químicos. Segundo, interdicción aérea. Y tercero, lavado de activos. Son 3 áreas fundamentales. Si trabajamos en todas a la vez, yo creo que podríamos tener resultados positivos. Sin embargo, en los 90 Perú ya fue un narcoestado. ¿Por qué le parece que esa memoria no se ha trasladado? Es decir, teníamos a la cabeza del Servicio de Inteligencia Nacional cobrando por permitir que operaran algunos narcotraficantes como Vaticano, que hace poquito ha salido de la cárcel. Entonces, ¿no ha sido claro que Perú fue un narcoestado? A ver, sí lo fue, en ciertas dimensiones, pero creo que no ha llegado al nivel en el más dramático en el que podría convertirse, ¿no? Por ejemplo, el número de congresistas vinculados al narcotráfico ha comenzado a crecer. La presencia del narcotráfico y ahora en política y en política representativa creo que ha tomado otras dimensiones. Esa es otra dimensión del narcoestado. Y otra dimensión adicional del narcoestado es la intensidad de los asesinatos, del sicariato, de la violencia intensa en las calles, que es algo que, por ejemplo, los peruanos no habíamos experimentado. Entonces el narcoestado tiene varias manifestaciones y creo que, como tú bien lo dices, ha tenido algunas de esas manifestaciones, pero mi temor es que si no hacemos algo al respecto va a explosionar en todas sus manifestaciones, en todas las que existen, ¿no? Y hay otro tipo, hay un par de negocios ilegales más que usted no ha mencionado y que además tejen una especie de trama en la región, incluso llegando hasta otros países, como la exportación de madera ilegal o la tala ilegal y la trata de personas, que son de alguna manera negocios nuevos. ¿En qué lugar de las prioridades ubica estos problemas para el caso peruano? Sí, yo te mencionaría otras, ¿no? Que es la minería ilegal, por ejemplo, la minería informal que está contaminando. Son varias y esto ha sido producto del propio crecimiento económico, ¿no? Y el crecimiento económico versus la falta de modernización del Estado, ¿no? Que ha hecho que esta brecha en la ausencia del Estado aumente, ¿no? Fundamental. En el caso peruano, el 70% de las exportaciones de madera tienen origen ilegal. En algún momento en la cadena se convierte de la ilegalidad a la legalidad. En el caso de la minería, por ejemplo, la minería informal e ilegal ya superó el valor del narcotráfico. Eso está comprobado. Entonces, ahí tenemos efectos sociales, trata de personas. Tenemos también efectos económicos, que no se pagan impuestos. Tenemos efectos sociales, que es la desprotección del medio ambiente. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué ideas tenemos? Primero, vamos a relanzar el proceso de formalización de la minería. Ha fracasado el actual proceso de este gobierno. Primero eso. Segundo, tolerancia cero para minería ilegal, la cual ahora no ha existido. Tala ilegal. Estamos explorando la posibilidad de cambiar la normativa en la industria, en la silvicultura, para poder promocionar la inversión privada. Cuarto, estamos pensando revisar las facultades de OSINFOR. ¿Silvicultura es decir aves? Pero, perdón, está bien, sí, silvicultura, sí. Si lo puedes, por favor, revisar en el internet. Tiene que ver con el manejo de bosques. OSINFOR, que es la entidad del Estado encargada del seguimiento, la regulación. Esto es tala ilegal, minería informal, ya mencionamos narcotráfico.
Y la otra es los animales, ¿no? Silvicultura. ¿Ves? Silvicultura. Silvicultura. Con México. Sí, pero es que eso no es madera. Conjunto de actividades relacionadas con el cultivo y exploración de bosques y montes. Sí. Y el otro tema es los animales, que ningún candidato presidencial se pronuncia. Pero que se copiaron ustedes unas ideas de una organización. No ha sido una copia, ha sido más bien un pacto con ellos. Un pacto posterior al uso de las ideas, dijo la persona. No, yo te pido que por favor investigues y que consultes con ellos de quiénes fueron los que los llamaron para que justamente dieran las ideas para poder incorporarlas. Conversa con ellos y vas a ver que esto fue producto de una... He visto ya lo que ellos han publicado, por eso es que le digo. Y por eso nosotros hemos reaccionado. Porque lo que ellos sostienen es que se reunieron con ustedes, pero no dieron crédito de dónde procedían las ideas que ellos les habían planteado. Bueno, eso lo podemos, digamos, corregir. Y que por eso lo sacaron de la web de Todos por el Perú, porque en el post que pusieron no dieron cuenta de que salían de otro lugar las ideas. Sí, mira, yo te hago, por ejemplo, una precisión. Tú estás poniendo énfasis en que si pusimos o no los créditos. Cuando realmente lo importante es si es que estamos interesados en defender a los animales, ¿no es cierto? Y lo que pasa es que sí, yo entiendo que hay una gran sensibilidad hacia los animales, especialmente en el electorado más joven y en buena hora, pero también estamos viviendo una época, especialmente a raíz de las revelaciones del caso Acuña, en el que hay menos permisividad a la apropiación de las ideas de los otros, ¿no? Entonces, por eso también me parece importante repreguntárselo, porque en las encuestas ha salido que una gran mayoría de la población reprueba lo que ha hecho Acuña. Y si usted dice, no, más importante es la defensa de las ideas y no importa de dónde salieron, pues no va mucho en el eje de la moralidad. Ahí estoy total desacuerdo contigo. Una cosa es plagiar un documento y una tesis, y otra cosa es reproducir la idea de política pública. Y además, como te repito, esto se va a corregir, se van a aceptar los créditos porque ha sido parte del proceso y conversaciones que hemos tenido con ellos. Eso no ha sido que hemos agarrado en su página web, mira qué bacán estas ideas, pongámoslas en el plan. No, esto ha sido una conversación previa con ellos, un intercambio de ideas, y que lo que falta es simplemente reconocer eso, punto. Y resaltar el hecho de que, hasta donde yo sé, son pocas las candidaturas que le han puesto interés a la defensa de los derechos de los animales, ¿no? Y no solo hablo de los animales, digamos, lo que uno piensa eventualmente, que son los mascotas, ¿no? En el Perú existe un tráfico de animales, ¿cómo se llaman las especies? Protegidas, en extinción, en donde tienes un Estado no solo débil, sino corrupto, porque todo esto no es que pasa, digamos, desapercibido por las autoridades, esto es corrupción en los puestos fronterizos en el país, ¿no? Otra, ya que estamos mencionando ya algunos otros candidatos, cuando usted estaba esperando la primera decisión, creo que del jurado, no recuerdo si en ese momento... ¿Especial? ¿Quién se pronunció primero? Nacional. El Nacional, el Nacional. Cuando estaban acampando, poco antes de que emitiera la primera resolución el jurado, usted reclamó, digamos, argumentó que la candidatura debía continuar por dos motivos, principalmente porque había un derecho a la participación política y ya había un porcentaje elevado de personas que se iban a quedar sin un candidato. No, eso no es así. No, yo nunca dije lo segundo. El derecho a participación política es suficientemente sólido, independientemente cuántos voten por ti. Ok. Y lo siguiente fue que usted mencionó por primera vez que quería impedir la vuelta de un gobierno corrupto, en alusión al fujimorismo. ¿No es así? No, lo que dijimos es que nosotros nos estamos consolidando como una opción, como la única opción que podía vencer al fujimorismo. Pero dijo que no quería que vuelva la corrupción pero por supuesto, fujimorismo. claro, no queremos que eso ocurra. Ajá. ¿Cuándo descubrió la corrupción del gobierno de Fujimori? Yo salí a marchar en la segunda parte de los 90. El año 96 yo fui una de las personas que salió a las calles, particularmente cuando comenzaron las marchas contra las decisiones por el Tribunal Constitucional. Yo fui fundador de un partido que se llama el PDS,
Partido por la Democracia Social, el año 96. Fui uno de los 10 o 15 primeros fundadores. Es un partido de centro izquierda, progresista. El año 99 salí al extranjero y tuve que, digamos, paralizar mis actividades políticas porque me fui a estudiar una maestría, que fui funcionario internacional, que me prohíbe participar en política. Ya cuando regreso, vengo como técnico y hace 3 años ya decido meterme en política al 100% y además no solo en política, sino candidatear a la presidencia. Pero usted ha empezado a hacer campaña, digamos, más o menos visible en octubre, y solamente antes de la edición del Jurado Nacional de Elecciones usted hizo una alusión directa contra el fujimorismo. ¿Por qué tardó tanto en la campaña en dar ese paso? Bueno, eso no es cierto. Nosotros comenzamos el proyecto hace 3 años. Me refiero en público a su mayor actividad en la campaña empezó más o menos en octubre, noviembre. Claro, yo también estoy en desacuerdo. Es la actividad pública, si se puede llamar de una forma, porque a veces ¿Usted se inscribe en octubre en el partido? No, yo me inscribo antes. Si puedes mirar mi inscripción del partido, te vas a dar cuenta cuándo fue eso. Pero la intensidad... Pero ha sido el año pasado. Ha sido el 2014, eso lo puedes verificar con mi ficha. Pero lo que trato de decirte es que la intensidad no depende de quién te ve o no te ve. Lo que se ha visto públicamente ha sido de los últimos meses, que los reflectores de los medios. Antes nadie nos quería dar bola, porque éramos una opción, digamos, nueva, estaba entre otros y todo lo demás. El tema de la corrupción, para contestarte, ¿por qué? Mi pregunta es, ¿por qué recién en la semana en que el Jurado Nacional de Elecciones iba a emitir su decisión, usted por primera vez hace una alusión antifujimorista y no antes? Esa es la pregunta. Te voy a contestar puntualmente. Cuando salen las encuestas y nos ubican como la opción que puede votar, que puede vencer al fujimorismo, es cuando ahí te queda claro que durante estas elecciones no solo está en juego la candidatura de Julio Guzmán, sino también el futuro del Perú como democracia. La responsabilidad de un candidato no solo es la responsabilidad de su gobierno con los ciudadanos, sino una responsabilidad histórica de lo que está en juego. Mis apreciaciones, y tú lo puedes comprobar, son en paralelo con la primera encuesta que demuestra que nosotros nos estamos consolidando como una opción que puede vencer al fujimorismo. Y es bien importante eso, porque estar en el segundo lugar en este momento tienes 2 responsabilidades: tu gobierno, tus propuestas, pero lo segundo es ¿contra qué? ¿Contra qué? Y ese es el pasado, esa es la violación de derechos humanos, esa es la corrupción. Son 2 cosas distintas que ahora están combinadas y que me ponen a mí mayor responsabilidad. Sin embargo, Keiko Fujimori está primera en las encuestas desde hace rato, ¿no? O sea, a mí lo que me sorprende es que si usted aspiraba a pasar a la segunda vuelta, no haya apuntado, digamos, no haya usado ese argumento contra la candidata Fujimori, si es que ella estaba desde el inicio que salía en las encuestas de intención de voto primera. Es interesante porque tu pregunta comenzó, si es que tú pensabas que ibas a pasar a la segunda vuelta, ¿cómo voy a pensar? Si comenzamos con 0.2. No, todos los candidatos siempre dicen que van a ganar. Yo no le hablo por usted, hablo por por el recorrido de todos los candidatos. Siempre los que se presentan quieren ganar, no se inscriben, no sacan el kit, no hacen todos los trámites porque no quieren ganar. Estoy de acuerdo, pero tú vives tu realidad política en el momento, en la circunstancia. Cuando tú estás en 0.2 o en 0.4, ¿cuál es tu primera prioridad? Es comenzar a escalar, es comenzar a posicionarte. Cuando estás en segundo lugar y en las circunstancias en las que estamos, es cuando ahí tienes que enfrentar realidades distintas. Y ahora, como te repito, las responsabilidades son ambas, son 2. Ha habido en los últimos días una discrepancia entre Gonzalo Aguirre, que es uno de los principales financistas de su partido, con usted. Eso tampoco es cierto. No es uno de los principales financistas. Y eso lo puedes también comprobar en los reportes financieros. Hay una empresa que se llama Medco, que nos ha donado más o menos $40,000 y $50,000. Es una empresa vinculada a la importación y exportación de insumos químicos vinculados a la minería, algo así. Nuestros aportantes son pocos y con montos bajos, así que lo que dices no es cierto. Pero Gonzalo Aguirre sí es un aportante. Es un aportante y además ha sido... Y es candidato al Congreso. Así es, y además ha sido fundador del partido y militante. Bueno, uno asume que por ser miembro del partido, fundador del partido, aportante y candidato al Congreso,
tendría que estar más o menos alineado con lo que piensa usted, que encabeza la plancha presidencial, y han tenido una discrepancia respecto de política laboral. Perú es uno de los países de América Latina que tiene mayor tasa de informalidad laboral, y él se pronunció a favor de ser más rígido en políticas laborales. ¿Cuál es su posición sobre esto? Que lo que dices no es cierto. Que si ves las declaraciones de Gonzalo y las declaraciones al día siguiente en RPP, te deja claro que en realidad es un lenguaje distinto, pero que los conceptos están súper alineados. ¿Y cuáles son esos conceptos? Primero, que yo, más que en flexibilización laboral y reducción de derechos para los trabajadores, yo creo en el aumento de las capacidades, creo en el aumento de la productividad. Y eso no se logra reduciendo derechos a los trabajadores. Eso se logra con más educación y más capacitación. Segundo, que yo personalmente voy a liderar una mesa de trabajo promocionada por el Consejo Nacional del Trabajo, en donde vamos a juntar a perro, pericote y gato, sindicatos, trabajadores, gremios empresariales, consultores internacionales, agencias internacionales como la OIT, para que en esa mesa de trabajo, se defina un paquete normativo que termine por poner un poco de orden en el tema laboral y beneficiando a todos. Yo sí creo que eso es una posibilidad, y eso no se hace en el Perú. En el Perú muchas de las políticas se desarrollan detrás de un escritorio y no a través de un consenso y un diálogo sobre este tema. Otra cosa que hemos mencionado los dos es que, si te das cuenta, en el salario mínimo vital cada uno se dispara con su monto como si fuera una subasta. Yo lo que he dicho es algo muy sencillo. El Consejo Nacional del Trabajo es una institución que creamos los peruanos y que es el encargado técnico de definir técnicamente cuál debería ser el salario. Si el Consejo me dice que es X el monto, nosotros lo vamos a respetar. Esto tiene que manejarse técnicamente y no políticamente. Yo no encuentro ninguna falta de alineamiento, y lo que puede hacer es un lenguaje, digamos, distinto, es una forma de expresarse distinta, y eso es consistente con nuestra postura de centro. Nosotros no somos ni de derecha ni de izquierda, somos de centro, del punto medio. Otra cuestión, esto yo creo que son mis dos últimas preguntas. Durante los años que usted ha estado trabajando como funcionario de un